Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio Tertulia de Noche, como cada semana nos encontramos aquí en Canal 14. Hoy vamos a conversar con el exdiputado Rolando González Ulloa. Además, Rolando González, de ser diputado, fue secretario del Partido de Liberación y también ex candidato presidencial. Liberación va a realizar las elecciones internas, o lo que llamamos distritales, además de movimientos y sectores, el próximo 6 de junio, algo que algunos sectores no lo han visto bien, otros lo han visto que es lo necesario. Al final se determinó de que esa es la fecha para hacer la interna de Liberación en medio de una pandemia que estamos viendo en el país. Pero hoy lo que queremos es hablar sobre ese panorama que hay en Liberación Nacional, sobre todo a partir de que tenemos una convención interna con 5 participantes. Tenemos a Claudio Alpizar Otoya, a Rolando Araya Monge, a Carlos Ricardo Benavides Jiménez, a Roberto Thompson Chacón y a José María Figueres. Esos son los aspirantes a ser candidatos del Partido de Liberación Nacional para las próximas elecciones presidenciales. Vamos a hacer hoy un análisis sobre este tema y quién más que hablar con Rolando González, que es un gran conocedor de la política nacional, muchísimos años en política, Rolando, que ha estado a la par de muchos candidatos presidenciales, ¿verdad? Ha participado en múltiples contiendas electorales, es una autoridad en este país para opinar sobre eso y sobre todo en el Partido de Liberación Nacional. Gracias, Rolando, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Tertulia de Noche aquí a la zona norte. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias, Álvaro. Es un privilegio poder compartir con ustedes, tanto con el director del programa como con el equipo técnico y la audiencia, que es multitudinaria en este maravilloso esfuerzo que hacen de comunicación en toda la zona norte de nuestro país. Esto es, iba a decir privilegio o lujo, realmente es una satisfacción de una necesidad comunicacional que admiro y aplaudo a la distancia. Muchas gracias, don Rolando. Empecemos primero por la cantidad importante de participantes en Liberación, en esta coyuntura en que estamos, en que, bueno, Liberación prácticamente ha estado apagado en este tema, ¿verdad? Políticamente, los mismos electores han apagado el brillo de Liberación Nacional durante varias contiendas que ya llevamos a nivel de este país. Y lo segundo es si realmente, aunque es una discusión que ya se superó, pero qué tanto beneficia o no a un candidato o a otro el hecho de que la convención se hiciera o se suspendiera en el mes de junio. Bueno, yo quisiera comenzar por decirle a usted y a la audiencia que aunque intente hablar con algún grado de imparcialidad, yo estoy en la campaña de José María Figueres, soy codirector de la campaña y soy su candidato a la Presidencia Nacional de Cooperativas. Entonces, intentaré ver las cosas con equidistancia, pero mejor lo digo para no llamarnos a engaño. Estuve y estoy convencido de que la fecha del 6 es la fecha correcta. Y las razones son técnicas, no son de capricho. Liberación Nacional en diciembre pasado corrió la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional corrió la convención de abril a junio previendo que la pandemia se acrecentara. En la última asamblea realizada hace 2 semanas se confirmó la fecha con una votación contundente a favor. Dicen que la asamblea es muy afín a José María Figueres. Eso es una relatividad. Recordemos que en la última campaña nacional el candidato no era José María Figueres y que además varios compañeros que hoy contienden con él también tienen incidencia en la Asamblea Nacional. Creo que para algunos precandidatos fue un resultado desagradable, una derrota estratégica, porque le habían apostado todo a correr la fecha
con el propósito de armar sus estructuras o de atizar la hoguera con una campaña que golpeara a José María Figueres y pudieran construir una emoción que le permitiera salir bien del proceso convencional. Esto lo afirmo porque hay que tomar en cuenta que la decisión de la Asamblea Nacional tiene fundamento técnico, no fundamento político. El movimiento de Figueres le consulta al Tribunal de Elecciones Internas 3 veces si se puede cambiar la fecha sin arriesgar la integralidad de los procesos. El tribunal contesta 2 veces por escrito y una interlocutoriamente, incluso yo consulté, que si se cambia la fecha, el peligro es que tengamos candidato presidencial y todos los demás procesos queden inconclusos y se terminen en el 2022. El presidente Figueres consideró que eso, dicho por el tribunal, zanjaba la cuestión. Agreguémosle que Liberación Nacional va a la convención con un protocolo sanitario único en la historia de Costa Rica. Es una pieza jurídico-sanitaria construida por especialistas del partido y avalada por profesionales y elementos de criterio electoral, político y sanitario del Tribunal Supremo de Elecciones y del propio Ministerio de Salud. Entonces cuando me dicen, mire, es que la curva de la pandemia va subiendo, ¿y cuándo va a bajar? Alguien podría decirnos, mire, el 18 de agosto a las 6 de la tarde la curva empieza a bajar. Nadie le puede decir. Le preguntamos a la cantidad de especialistas que usted puede imaginarse en este país. Leímos todo, discutimos todo. Hablo como liberacionista, no como figuerista. La conclusión de la Asamblea es, si el tribunal no nos puede garantizar que los procesos culminen este año, para que si Álvaro Chaverri quiere estar en la Asamblea Nacional porque aspira a una diputación, pueda recorrer el camino y entre o no entre, que no vaya a decir, es que me cortaron el camino. Y el tribunal dice, eso no se puede garantizar. Entonces la Asamblea tuvo un criterio político con una base jurídica y operativa. Y el otro elemento es que el protocolo estaba aprobado. Y vea si la Asamblea Nacional tuvo razón, que hace una semana en un medio de comunicación nacional entrevistan al ministro Daniel Salas y le preguntan si él ve razonable que haya convenciones. Y el ministro Salas dice, yo creo que está bien que haya convenciones y considero, y en el ministerio consideramos, que los riesgos van a ser mínimos porque los protocolos sanitarios para la Convención de Liberación y la Convención de la Unidad son óptimos. Y voy a usar una frase que le doy a la presidenta del partido, Katia Rivera. Es más seguro ir a la Convención de Liberación Nacional que ir al supermercado. Y yo le agrego, es más seguro que ir al templo, es más seguro que ir al mercado de Ciudad Quesada, es más seguro que caminar por las calles, es más seguro que viajar en bus, es más seguro que viajar en taxi, porque los carros que va a usar Liberación en la Convención tienen obligación de limpieza por cada viaje que hagan y tienen un equipamiento que le aseguro ni usted ni yo tenemos en nuestros carros. Entonces, para las personas que queremos ir, la decisión fue la correcta. Para las personas que no querían que hubiera convención el 6 de junio, la decisión fue incorrecta, porque es una elección política, no es una razón sanitaria. Rolando, hay incluso gente entre el mismo Liberación que ha criticado el hecho de que Álvarez de Santi no aspire y le dé la adhesión a José María después de la convención anterior, ¿verdad? Que hubo mucho choque entre ambos, incluso cosas que hemos visto en estos días hasta en medios nacionales que lo exponen, lo ven como una debilidad, conversando con algunos de ellos, y lo muestran como algo de que, como que no está bien el hecho de que ambos se apoderen, o como lo llaman, que se están apoderando del Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo analizan ustedes eso dentro del figuerismo de cara a esta convención? Porque pareciera que es claro de que Figueres va a ganar la convención interna. Me disculpo porque no le contesté la otra mitad de la primera pregunta.
5 precandidatos. Bueno, en la democracia, ¿cuándo es mucho y cuándo es poco? Si hubiera sido solo uno, entonces dicen que es el verticalismo y el absolutismo. Si hubieran sido dos, dicen que se polarizan y que entonces los ataques son muy fuertes. 5 es un número como cualquiera. Son 5 personas que tienen sus méritos y tienen sus anhelos y sus propuestas. Entonces, contesto ahí. En cuanto a lo de Antonio, yo creo que quienes simplifican de esa manera la elección de Antonio omiten algo que debe integrarse. Cuando inicia este año, en Liberación Nacional habíamos 11 personas que podíamos ser precandidatos. Yo lo había sido hace 4 años, me había enfrentado a José María y Antonio y ahora valoraba meterme. El primero que decide apoyar a José María Figueres es este servidor. Con todo el camino recorrido, yo me reúno con cada uno de los compañeros y concluyo que José María es la mejor opción por liderazgo, por preparación, por relaciones internacionales y por la capacidad de hacer clic con las generaciones nuevas y con las generaciones viejas. José María para mí es el candidato ideal. Eso es el precedente que después lleva a una sucesiva línea de adhesiones con Antonio Álvarez, Fernando Zamora y Guillermo Costeña. Y quiero decirle, en mi caso, yo decidí integrarme a la campaña de José María sin condiciones de absolutamente nada. Un día después de que José María y yo ultimamos que yo me incorporaba a la campaña, José María me llama y me ofrece ser co-director de la campaña con la querida compañera Alicia Fournier, y fue un detalle que me honró y le acepté. Y no le acepté por cálculos políticos. Es más fácil no tener responsabilidades que ser director de una campaña. Pero es algo que conozco y que sé hacer. Y con José María además es un privilegio y un placer. Semanas después me planteó que fuera el candidato a la presidencia nacional del cooperativismo. Personalmente yo había propuesto 3 nombres. Cada uno dijo que no por algún motivo. Y al final de cuentas, mis 45 años de ser cooperativista pesaron para que María dijera quiero que sea yo. Yo le recordé que yo no tenía interés en ningún cargo, y terminó diciendo yo sí tengo interés en que lidere ese cooperativismo y aquí estoy, en esa acción muy orgulloso de vivir, en el caso de la provincia de Alajuela, acompañado por Juan Diego González, un hombre joven, visionario, solidario, comprometido y que representa lo mejor del cooperativismo de la provincia de Alajuela y va a ser nuestro presidente provincial, Dios mediante. Regresando entonces al tema de Antonio Álvarez, ¿cómo negar que Antonio Álvarez es una fuerza de liberación nacional, que tiene un liderazgo? Habremos estado con él o contra él, no importa, es una realidad. Y cómo encasillar las relaciones entre los seres humanos en el lenguaje de la controversia. Álvaro Chaverri y Rolando González, además de nuestras actividades de otro tipo, estamos en comunicación. Yo tengo un programa de comunicación alternativa desde hace 15 años y el nombre es La Hora Cartilla. Y un día decidí que le iba a cambiar el sentido, no al nombre, sino a la vida del programa. El programa nació con un criterio altamente cáustico, confrontativo, y por eso se llama así. Hoy mantiene el nombre, pero la línea de acción, de entrevista, de conversación, es buscando que las personas se expresen en su plenitud, en su ser. Es que qué aburrido es buscar la paja en el ojo ajeno. Y Costa Rica está, pero así, de medios de comunicación que lo hacen todo el día, todos los días. Entonces,
José María y Antonio se rasparon la pintura. Sí, claro, yo tuve que llamarlos al orden en un par de debates y hablarles como la voz de la conciencia de Liberación Nacional. Pero nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a olvidar de la capacidad intelectual que tiene Antonio Álvarez, de su visión panorámica, de su capacidad de negociación. Que en otros campos haya tenido falencias, sí, apenas es un ser humano. En el caso de José María, porque le habló fuerte a Antonio frente al podio y que eso fue gravoso, feo. Yo los he visto en una relación de compañeros extraordinaria. Recordemos que Antonio, José María y yo fuimos compañeros en el gobierno del 94. José María presidente, yo jefe de fracción, Antonio presidente de la Asamblea Legislativa. Son relaciones que en la coyuntura de la polémica se pueden friccionar o fracturar, pero son susceptibles de mejora. Y hoy, Guillermo Constella, Fernando Zamora, Rolando González, Antonio Álvarez, estamos con José María porque encontramos en él el líder que Costa Rica necesita. Y eso habla bien de José María Figueres. Y de alguna manera refleja el espíritu de integración liberacionista que tenemos estas personas. Allá al frente tenemos 4 contendores. Adentro tenemos un grupo de aliados que consideramos que es José María la mejor. ¿Qué pasa con expresidentes como Laura Chinchilla, Oscar Arias, en fin, tantas figuras sin liberación que pudieran estar pensando de que la mejor fórmula para el país puede ser José María, a que las encuestas lo favorecen actualmente? ¿Cuál es la relación de José María con esos expresidentes, Rolando? La relación de José María es muy buena. Son expresidentes, son figuras que lideran mucho de la opinión de este país. Laura ha manifestado su simpatía con Carlos Ricardo Benavides, fue su ministro de la presidencia. Claro. Y Oscar ha dicho, yo no estoy con nadie. Intentó hasta el minuto 90, digamos, proponer una candidatura alterna para que José María no fuera el candidato. No funcionó. Y creo yo que no funcionó para bien del mundo, porque ahora Rebeca Grynspan ocupará un cargo de altísimo nivel en la ONU, y eso es orgullo para Costa Rica y beneficio para la sociedad global, digamos así. Entonces, la relación con Oscar es buena, es respetuosa, con Rodrigo es muy buena, con Laura es excelente. Ahora bien, he escuchado algunas opiniones dentro del partido y gente que ni siquiera tampoco es del Partido de Liberación, viendo a José María ser el candidato de Liberación, pero consideran de que no ganaría la presidencia de la República. Rolando, ¿cómo analizan a lo interno de la campaña de José María el posicionamiento que José María pueda tener, digamos, con la juventud? Estamos, digamos, en un tiempo donde mayoritariamente hay un sector de votación joven. Hay algunos que consideran de que José María ganaría la Convención en Liberación, pero no llegaría a ser presidente. Quizás porque consideran de que José María no es un candidato que apele al sentimiento en las nuevas generaciones como hacía el viejo liberacionista. Sobre todo que ahora José María uno lo ve y cada vez se parece más a don Pepe, ¿verdad? Y eso despierta, digamos, en un sector liberacionista tradicional, sentimientos y emociones que por ahí anda la política ahora. ¿Cómo están viendo ustedes a José María para posicionarlo en estos nuevos sectores donde hay una población que lo vimos hace 4 años, ¿verdad? De un pronto a otro cambian la opinión muy drásticamente. Estamos en otro tiempo. Cada campaña es un mundo. En el 93-94, nadie creía que José María le pudiera ganar a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel era un coloso de la política. José María venía de hacer un posgrado en los Estados Unidos, a familiarizarse con la vida nacional de nuevo, aunque había sido ministro y había estado en instituciones, pues volvía a tropicalizarse en Costa Rica. Nos armaron aquella famosa acusación por el caso Chemis,
José María lo llevó a los tribunales. Entonces fueron dos batallas simultáneas, una judicial y otra política, y ganamos en ambos campos. Ahí le hablo de un caso en que se decía no puede ganar. Ahora le voy a hablar de dos casos para refrescarnos la memoria. ¿Quién de las personas que nos está viendo hubiera imaginado que Luis Guillermo Solís o Carlos Alvarado iba a ser presidente de la República? ¿Quién hubiera imaginado que Johnny Araya perdía? Por lo tanto, esos números previos a la votación son relatividades absolutas. José María Figueres tiene un nexo emocional muy fuerte con las generaciones de más edad, por lo que usted señala, ese ser Figueres, ese ser parecido a un Pepe, ese tener un carisma, una fuerza, lo distingue y lo acerca muchísimo a las generaciones liberacionistas de más experiencia. Con la gente joven, el partido no ha comenzado. Ese partido comienza después del 6 de junio. Yo le aseguro que en propuestas para el futuro de Costa Rica no hay quien tenga la fuerza, los contenidos, los planteamientos que José María tiene para dirigirse a la gente joven. Hemos hecho en estos meses una inmensa cantidad de reuniones virtuales y la cantidad de gente joven que ha participado es incontable, con preguntas de todos los colores y tamaños. Y José María Figueres siempre tiene una respuesta apropiada en lo racional y apropiada en lo emocional. Lo que pasa es que el proceso convencional es distinto a la campaña nacional. En el proceso convencional está contendiendo con 4 personas que vamos a necesitar después del 6. El trato es un trato cuidadoso, sutil, delicado para unir adentro y luego sumar afuera. Cuando venga la campaña nacional, los contendores se le van a venir a la yugular a José María Figueres, pero eso le permitirá aclarar definitivamente los temas que más se le han señalado. Hoy anda circulando una falsa encuesta que algún desesperado traveseó para ponerla a caminar y precisamente hace énfasis en aspectos presuntamente negativos de José María. ¿Y qué problema? Porque después la empresa que tiene esa marca registrada sale a la luz pública a decir esa encuesta es falsa, nosotros no la hemos hecho. ¿Por qué menciono esto? Porque así va a ser la pelea después del 6 de junio. Y tal vez de aquí al 6 de junio haya algunos petardos, pero no, espero que no sean tan graves como lo que se vendrá. Y a lo que se vendrá no le tengo ningún temor, porque José María tiene una madurez, un equilibrio y una consistencia para contestar que hará que lo que venimos observando hace 3 meses, que pasa desapercibido para la mayoría de la gente, que es que así como ha subido en opiniones positivas, empieza a bajar en opiniones negativas. Va gota a gota, pero va bajando. Entonces, eso lo esperamos con ansia, porque es un terreno en el que queremos combatir con la certeza de que iremos adelante para sacar esta tarea por José María, sí, por Liberación, desde luego, pero especialmente por Costa Rica. Nosotros no podemos seguir en manos de gente irresponsable, ignorante política y administrativamente, y que ha conducido 2 gobiernos como los que tenemos, que no necesitan calificativos. Cada quien que nos está oyendo, viendo, puede darle su valoración a los gobiernos del PAC. O sea, no se vale que alguien ahora diga, no, mire, es que Carlos Alvarado es así, Luis Guillermo es así. No. Ellos son PAC. Igual que PAC es Otón Solís, que lideró el partido en 2 campañas, donde lo lideró cuando fue candidato en una estafa que todavía no se sabe cuánto le va a costar a Costa Rica, 700, 800 millones de colones, y que tiene el desparpajo de pedirle a la Sala Tercera que anule la sentencia, porque estafaron al Tribunal Supremo de Elecciones.
Pero hay algo curioso, es que como que a la estructura superior del PAC la revistieron con teflón, entonces por ahora no se les pega nada. Vamos a verlo en campaña. Usted señalaba a nivel interno, que siempre se dan a luchas intestinales, incluso dentro de las contiendas internas. No creo que Liberación esté para eso. ¿Ha llegado a algún acuerdo con los demás candidatos para que más bien en lugar de arrancarse en los pellejos discutiendo entre sí, pueda en alguna medida tener una campaña a altura y sobre todo, no sé si al final de la contienda, quien gane los demás se van a sumar, porque siempre quedarán resentimientos de camino? El Tribunal de Elecciones Internas puso a firmar a todos un documento en que se comprometen a respetar el resultado de las elecciones. Yo conozco bien a Claudio, a Roberto, a Carlos Ricardo, a Rolando, y confío en que su integridad liberacionista esté por encima de las coyunturas de resultados electorales. Creo que José María va a ganar y va a ganar contundentemente, y esperaríamos que nos ayuden. Y le habla a alguien que tiene autoridad moral para hacerlo. Hace 4 años Antonio ganó domingo, lunes me llamó por teléfono y martes me incorporé a la campaña, porque entendía que ese era mi deber. Ojalá que los 4 compañeros que hoy compiten con José María y que creo que no van a tener resultados favorables, dispongan del mismo ánimo para ponerse a la orden y caminar con nosotros todo Costa Rica, espero ya sin pandemia, para ganar con José María Figueres y con Liberación Nacional. Rolando, uno no tiene una varita mágica ni una bola de cristal tampoco, pero uno se proyecta también en la vida nacional y política, sobre todo ustedes que están dentro de un movimiento que parece que hasta ahora las encuestas lo favorecen como el ganador, digamos, José María. Sin embargo, hay que esperar el 6 de junio. ¿Cuál rival ven ustedes de los demás candidatos, digamos, como que le pueda costar, en el caso de Liberación Nacional, lograr alcanzar la presidencia de la República? Hay gente que dice que el PAC no está muerto. Y viendo otros candidatos, ahí está, bueno, la comisión interna entre el INET y entre el diputado Muñoz. Ahí está en el PAC, ahora Wilmer Ramos, y está Marta Zamora también aspirando. En fin, van a salir candidatos de otros partidos. ¿Usted cree que esto tenga, digamos, una mayor afinidad política entre una lucha, como en su momento ha sido, entre Liberación a la Unidad, o nuevamente ven al PAC como con muchas posibilidades de alcanzar un tercer gobierno? A este dibujo le faltan líneas para tener un trazo claro. Entre las líneas, ¿cuál vaya a ser el balance del 2020 en lo económico y en lo social? ¿Qué ocurra con la pandemia? ¿Y cuánto uso electoral le dé el gobierno del PAC y su candidata o candidato a la información que ha recabado el gobierno actual? Si bien es cierto, después de la denuncia sobre la UPAD se derogó el decreto, yo tengo la convicción de que hay un modelo operativo para recabar, reunir y utilizar información que está en las bases de datos del gobierno. Eso pasa por proteger, pasa por la red de cuidado, pasa por adultos mayores, pasa por la Caja Costarricense de Seguro Social. El PAC y sus autoridades en el gobierno han demostrado que no tienen ningún empacho en abusar de lo que tengan a mano. Por lo tanto, yo creo que van a utilizar la información del gobierno para tratar de montar un modelo de clientelismo silencioso que les permita crecer más allá de lo que hoy tienen. Entonces yo reconozco al PAC como una fuerza política real. El tamaño lo va a determinar una convención que luce curiosa, porque son 2 diputados, Carolina Hidalgo y Wilmer Ramos, un exministro, Hernán Solano, y una exdiputada, Marta Zamora, 2 mujeres, 2 hombres, gente del PAC fundacional como Wilmer y Marta, alguien que vino de la unidad como Hernán, y gente del PAC de nueva generación, más afín a Carlos Alvarado,
como Carolina Hidalgo y Welmer más cercano a Otón Solís. ¿Sobrevivirán los 4? ¿Se retirará alguno? Veamos que Edgar Mora, voy a decir esto, que no lo tengo documentado, pero me lo dice el instinto político. Yo creo que a Edgar Mora lo bajó Carlos Alvarado. Edgar Mora tenía un problema de requisitos, de que no cumplía los 2 años de membresía del PAC. Pero después de hacer un gran esfuerzo y plantear que era un grupo muy fuerte, silenciosamente se bajó del caballo. Eso pienso yo que se debe a algún contacto con la cúpula del poder de Zapote. Ahí va a salir una persona que lidera el PAC y veremos qué logra interpretar. Cuando Carolina Hidalgo dice, yo sí represento el feminismo y a las mujeres de este país, entonces Laura Chinchilla era varón. O sea, hay que ser del PAC para tener esa condición de yo sí represento. Me parece que es como ostentoso para alguien que empieza en la política, que circunstancialmente fue presidenta de la Asamblea Legislativa, inteligente, disciplinada, seria, pero con afirmaciones como esta que se las trae. Cuando dice yo represento el feminismo y ahí va implícito, explícito, que cada mujer sea dueña de su cuerpo y pueda disponer de su cuerpo, nos va a llevar inexorablemente al tema del aborto. Entre quienes no creemos que una criatura es parte del cuerpo disponible de la madre y quienes creen que una criatura en el vientre es un producto, una materia disponible, desechable o como quiera. Los que son abortistas y los que no creemos en que deba sacrificarse a la más inocente de las víctimas. Eso va a ser una pelea en serio y la encabeza Carolina Hidalgo. Welmer Ramos, por lo contrario, tiene visiones más cristianas. Es un socialdemócrata, pero es más cristiano, pero tiene a la par a Paola Vega, por ejemplo, que es radical en esas posiciones. ¿Cómo se vaya equilibrando esto? No lo sé. Entonces, el PAC será un factor. No sé si logre llegar a la recta final con la fuerza que tuvo en las últimas 2. Creo que han defraudado a los sectores medios, han defraudado al sector público, hicieron una alianza con un cierto sector empresarial que ha desencantado al otro sector empresarial, a los que le pusieron la plata para que ganaran la última campaña. En el caso de la Unidad Social Cristiana, depende del resultado final. Pedro Muñoz es la figura que viene remando hace 3 años para ser candidato y que ha ido venciendo los obstáculos. Un grupo de exdiputados se aglutinan y buscan a Linet Saborío y la convierten en la candidata para enfrentar a Pedro, y ha venido creciendo interesantemente. Con las 2 semanas extra que le dieron, pues tendría el aire para alcanzar y superar a Pedro. Es una pregunta que está ahí pendiente, ¿verdad? A ver cómo salen. Creo que el tercer contendor es el diputado de la Unidad Social Cristiana Edwin Macís. de San Mateo. Edwin Macís. Erwin Macís. Tendrá una representación digna, pero no determinante a la hora de la convención. Podría ser que le dé para una negociación de alguien que a él le interese que sea protagonista en la campaña nacional. Y nos queda una figura que va a pesar, se llama José María Villalta. José María Villalta, recordemos que llevó al Frente Amplio a su mayor protagonismo histórico, y quizás que a la izquierda, después de la primera mitad del siglo XX, con 9 diputados, con una votación muy alta, y de ahí cayeron al abismo hasta terminar con un solo diputado. José María hizo rostros casi que invisibles como diputado de oposición y poco a poco ha ido recuperando espacio
que hace que vaya a competir con el PAC o a aliarse con el PAC para la recta final. Pero es un factor que hay que considerar. Y después, en el caso de los candidatos llamados liberales o de derecha, son tantos capadores para tan pocos huevos que yo creo que es muy difícil que alguno levante lo suficiente como para convertirse en ese peso. Y en todo esto, el partido más grande es el partido de los no resueltos, donde tienen oportunidad gente como Rodrigo Chávez, gente como Juan Diego Castro, que son outsiders, que podrían aglutinar algunas fuerzas emergentes para construir una plataforma. Hay bastante tiempo para hacerlo. Veremos cómo se acomoda el tablero. Rolando, bueno, hay dos preguntas, pero viendo ese panorama presidencial, digamos, no es lo mismo a veces ver a la elección de un candidato presidencial y uno también se pone a pensar en el Congreso, ¿verdad? ¿Cómo puede quedar el Congreso independientemente del presidente que sea electo, ¿verdad? Ante tanta representatividad, una sociedad totalmente fragmentada en diferentes posturas y posiciones, lo cual pareciera, bueno, ya hemos visto en el Estado de la Nación anteriores que siempre ha hablado de que los mayores pactos nacionales y acuerdos se han dado con el bipartidismo y que cuando ya comienzan a proliferar otros partidos, los acuerdos y las entravazones se dan mucho en Costa Rica. Por eso la pregunta anterior. ¿Usted cree que con esta elección podamos tener, pensando en el Congreso, un Congreso más fragmentado? ¿O puede darse alguna posibilidad de que haya un bipartidismo o comience a nacer de nuevo el bipartidismo como anteriormente existió en Costa Rica? ¿O a eso no volveremos, independientemente del presidente? Es muy difícil que volvamos a eso, aunque hay añoranza por el modelo. Yo creo que va a haber una representación parecida o ligeramente más grande de Liberación, una buena representación de la Unidad Social Cristiana, una interesante representación del PAC, y los demás harán un picadillo entre sí de uno. ¿Cómo ves a los cristianos, a Fabricio, que no lo vi que lo mencionó? Los veo como disminuyendo su representación. Recordemos que ellos fueron como Restauración Nacional y sacaron una representación muy importante que se separó al poco tiempo por la pugna entre Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado. No creo que vuelvan a esos tiempos de oro. El fenómeno de Fabricio va a mantenerse gravitando 3, 4, 5 meses, pero la campaña pasada a Fabricio le quedó la mesa servida por diferentes errores de los otros partidos políticos. Pero en el momento en que lo pongan frente a candidatos del peso de José María Figueres, va a ser tan evidente que no es la persona para liderar este país, que su partido va a venir a menos. Y adicionalmente, un aspecto que llama la atención es que el partido es dirigido por una cúpula cerrada completamente. En Liberación Nacional acabo de decir que nosotros queríamos que esto fuera el 6 para que sean los procesos y que todo el mundo participe. Yo no sé si a nuestra convención van a llegar 50.000, 100.000, 150.000 o 200.000, depende de la pandemia. Pero en el caso de Nueva República, Fabricio va a ser candidato presidencial y candidato al primer lugar de San José. Y el Francisco Prendas, hermano de Jonathan Prendas, diputado actual, va a ser el primer lugar por Heredia. Y ellos controlan el comité ejecutivo del partido y ellos controlarán los recursos. Eso que hace muy fácil manejar un partido, hace muy fácil desacreditar al partido y a los líderes. Y en el caso de Carlos Avendaño, ellos mantendrán una representación legislativa, pero muy pequeña, no, para nada comparable con lo que hay en la actualidad, y habrá forcejeos de algunos partidos independientes o provinciales, hay un partido provincial en Alajuela, y puede ser que lo intenten en Guanacaste y en San José, con los resultados fallidos que ha habido en las últimas décadas. Habrá que verlos evolucionar, pero creo que esto va a tener todos
siguiendo a Liberación y todos tratando de bajar al candidato que creo que va a ser José María Figueres. Hay un tema que es la reforma de empleo público que está en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si en algún momento eso pueda determinar, o si ha pasado en algunas otras elecciones, que algunos sectores sindicales puedan respaldar alguna posición presidencial, que ahí gravita un gran sector público en un sector sindical, que en su momento también se le dio el apoyo a Luis Guillermo, cuando hubo la reforma esta del trabajo, y que incluso lo expuso Albino en su momento, de que ellos consideraban de que Luis Guillermo para esa reforma le funcionaba mucho al sindicalismo. Esa parte, ¿cómo la revisan? Igual que hay otra parte que es importante, que es un sector económico que, como usted lo señalaba, hay gente que financia campañas y quieren seguir mandando a ese nivel, y que son parte de los equilibrios que hay en Costa Rica. No sé cómo analizan ustedes esos dos extremos en Costa Rica para las elecciones. Hay varios colectivos que van a incidir en las elecciones. Usted menciona uno que cuesta mucho que se aglutine. Cada día es más débil, cada día está más fracturado. Y extrañamente, los dos gobiernos del PAC fueron los encargados de ametrallar a sus aliados. O sea, con el PAC, la tesitura de que los sectores sociales podían reivindicar se acabó, se anuló, con legislación muy reductora de los espacios de manifestación social. Entonces, ahora no tienen tanto peso como antes. En segundo lugar, uno ve, por ejemplo, que en ANEP levanta una bandera que dice pasémosle la factura. Entonces, ¿pasamos la factura a quién? A todos los que han votado contra los sectores populares. ¿Y quién determina cuáles son todos? Le voy a poner un ejemplo. Pasémosle la factura a Liberación Nacional porque estuvo con el plan fiscal y estuvo con la ley antihuelga. Pues en Liberación Nacional hubo gente que estaba exactamente en la posición contraria. Entonces, se le factura a todo el partido cuando no fue todo el partido. Eso es, me parece que excesivo, máxime ahora que ANEP va a postular a su secretario general adjunto como candidato a diputado. Entonces ya la ANEP de Albino Vargas, que nunca ha sido, y creo yo que no será por decisión propia, candidato a nada, entra en la pérdida de la virginidad electoral. Y va a tener la misma autoridad moral para seguir hablando. No lo sé. Habrá que ver cómo lo recibe la gente. ¿Por cuál partido? Los gremios magisteriales, por otro lado, puede ser que recuperen la energía anti, porque vuelve Liberación a protagonizar y está Figueres en medio. Pero en los mismos sectores magisteriales hay mucha gente que reconoce que si no se hubiera hecho la reforma de la ley en el 95, hoy el régimen de pensiones del magisterio no existiría. Entonces, aún en el magisterio hay discusiones de fondo al respecto. Y otros sectores son más mesurados, más cuidadosos. El cooperativismo, el solidarismo, el comunalismo, que podrían ser determinantes porque los tres, solidarismo, comunalismo y cooperativismo, han sido apaleados por los gobiernos del PAC. Al cooperativismo no le han metido la mano entre la bolsa a cada cooperativista porque eso es un delito, pero han usado todo lo que ha sido posible para desarmar el cooperativismo de Costa Rica. El comunalismo ahora no recibe ni siquiera lo que la ley establece, y el solidarismo ha estado en permanente vigilia por las amenazas también del gobierno. ¿Irán a pintarse la cara para entrar a la lucha electoral? No. ¿A la pelea política? Puede ser que sí, pero hago diferencia entre la lucha electoral y la política. Una es conceptual y otra es funcional, operativa, logística. Así es que esa realidad que usted señala es parte de la lectura y del intento instrumental de los partidos políticos para reconciliarse con esos importantes sectores. ¿Y qué temas? Bueno, hemos visto que los temas en este país
que más preocupan es la salud, la pérdida del trabajo, ¿verdad?, de muchos costarricenses, y que la corrupción anda como en séptimo lugar, ¿verdad? Hay problemas mayores que estamos padeciendo, 1 millón de personas sin empleo. Pero hay otros temas que marcaron la campaña pasada, Rolando, que fue los temas estos que usted hablaba, los abortistas, los temas religiosos, en fin, que pareciera que hay un sector ahí de la población que le encanta tomar decisiones a partir de esas discusiones. No sé, a José María nunca lo he visto yo en esa línea, ¿verdad?, de discusión, pero no sé qué tono ven ustedes que se pueda dar, digamos, a nivel del país, viendo esas tendencias que por lo general marcan una campaña política, si los moralismos o realmente son los temas de fondo que preocupan a Costa Rica, los que puedan marcar la campaña electoral después del 6, hablo yo, de junio, de la contienda de liberación. Durante la construcción de una campaña y su primera mitad, hay la impresión de que la gente está formando su voluntad electoral a partir de las ideas y de las propuestas. Y eso es completamente falso. Es algo que cuenta, es algo importante, pero no es lo que determina. Lo que determina es la emoción. Cuando en un acto alevoso la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve a favor del matrimonio igualitario y guardan la sentencia y la hacen pública cuando entramos a la recta final de la campaña, se desata una emoción entre quienes estaban pro y quienes estaban contra. Pero mientras quienes estaban pro el matrimonio igualitario estaban articulados en todo Costa Rica, quienes estaban en contra no, lo daban por descontado, porque los ticos somos de parejas hombre-mujer, mujer-hombre, entonces aquí no va a haber ningún cambio. Bueno, el cambio está dado. Se cumple 1 año del matrimonio igualitario. No pasó nada, salvo en el campo moral, para quienes esta decisión es ofensiva. Pero el tema sirvió para que el PAC tuviera una plataforma sobre la cual se subieron y avanzaron con un contingente de personas de las comunidades LGTBI y progres, que no necesariamente son LGTBI, que se metieron a batir barro para sacar esa tarea del PAC. Ahora podría ser que se repita la historia, no en el resultado final, pero sí en la emoción que van a desatar temas como el aborto o como la eutanasia o como los temas ambientales. A Álvaro Chaverri y a quienes nos están viendo, ¿qué hacemos con Cruzitas? Nos vamos por la vía del puritanismo y dejamos eso en manos del ambiente puro y simple. ¿Cuál ambiente puro y simple? Esa lucha que dieron quienes se opusieron al desarrollo de Cruzitas fue una lucha posicional, estratégica, para sacarle oro político a un problema de riqueza mal explotada y un problema social mayúsculo. Esos temas hay que abordarlos, y a la hora de abordarlos se van a desatar las pasiones que serán determinantes para el resultado final de la campaña. Ya para ir cerrando, Rolando, esta entrevista, ¿es el alcalde Alfredo Córdoba la lanza de Figueres aquí en la zona? Porque para nadie es un secreto que Joaquín Hernández aspira y apoya a José María Figueres, quiere ser diputado, y también el alcalde Alfredo Córdoba está con José María. ¿Ellos van a enlazar alguna medida a la campaña aquí de José María? Y las posibilidades que tendría Joaquín Hernández de llegar al Congreso. Creo que sería injusto que yo diera una valoración particular, pero le puedo decir, un partido político como Liberación Nacional, que en el caso de San Carlos tiene figuras de la estatura de Alfredo Córdoba, con un camino extraordinario en la alcaldía, con errores, es un ser humano, con aciertos, están a la vista, y por eso el pueblo sancarleño le ha reiterado su voluntad varias veces, con dirigentes como Joaquín Hernández, con una trayectoria extraordinaria desde el punto de vista profesional, en el campo deportivo, en el campo
del desarrollo de la región con la seriedad que le caracteriza. Yo como liberacionista me siento muy orgulloso de tener a Joaquín como amigo y como político emergente, porque aunque ha estado con nosotros en muchas campañas, es ahora que aparece en un primer plano. O con gente como Manrique Chávez, que tiene toda la vida de servicio, de colaboración y de buena disposición, o personas como Juan Diego González, que es de la nueva generación liberacionista y sancarleña, con un empuje, con un ser buena persona que se le refleja en todos sus actos, o Oscar González, que es una figura distinta a los equipos de Alfredo Córdoba, que tiene su perfil propio y que ya trasciende las fronteras sancarleñas en una candidatura por el liderazgo de los profesionales liberacionistas, y que lo hace con calidad y con distinción. Le he mencionado algunos nombres sin pretender ser exhaustivo. Lo que veo claro, Álvaro, es que para San Carlos vienen buenos tiempos. Veo que hay el crecimiento de una nueva generación de políticos de muy alto nivel. San Carlos ha sido cuna de figuras extraordinarias, admirables, y ahora los tiempos se están dando para que eso se repita y que nos distanciemos del camino de los errores que se han cometido en apoyo a figuras de otros partidos políticos que no nos han traído mucho bueno, ni a San Carlos, ni al norte, ni a Río Cuarto, que ahora constituye un cuarteto poderoso y al que Costa Rica y Liberación Nacional le vamos a dar atención prioritaria. Hay muchos temas para cerrar, Rolando. No sé si usted me podría contestar, ¿a qué le va a dar prioridad de todos los temas, José María, para impulsar, digamos, a Costa Rica? Tema que diga, este es el eje central de mi campaña y aquí es donde está el clavo para sacar a Costa Rica de lo que está, independientemente de una serie de temas, pero siempre hay uno que clava más. José María, me parece que tendrá como prioridad uno durante los próximos meses unir adentro y sumar afuera, unir a Liberación Nacional. A él y a sus compañeros de equipo nos tocará volver a recorrer Costa Rica para ir a hablar a las personas que se han distanciado de Liberación Nacional, explicarles y confirmarles que somos la mejor opción que tiene Costa Rica. Entonces, eso es una prioridad de carácter estratégico. Otra prioridad que es estratégico, económico y social es la búsqueda de inversión extranjera para generar riqueza y generar empleo. Y ahí tiene la vista puesta en lo que yo llamo la periferia de Costa Rica, la Costa Rica de la ruralidad, donde generar empleo es sumamente difícil, donde generar riqueza es también muy difícil, y donde, para mencionar un ejemplo, ubicar una zona franca que tenga 2, 3 empresas que generen 500 o 1000 empleos, le cambia la fisonomía al norte, le cambia la fisonomía al Caribe, al Pacífico o al sur. Creo que estará desde ahora metido de cabeza en ese tipo de cosas. Y lógicamente, José María va a ser un combatiente diligente y enérgico en el tema de narcoactividad y de corrupción. Bien. Rolando, muchas gracias por atendernos. Sabemos que muy gentilmente siempre nos guarda un espacio entre su agenda tan apretada que tiene para conversar con todos los televidentes de este programa y los habitantes de la zona norte. Siempre muy agradecido por su espacio. Con todo gusto, Álvaro. El agradecido soy yo. La verdad es que hoy hablaba en la mañana con el presidente Figueres y le decía, no hay manera de ponderar el valor que tienen los medios de comunicación en la periferia del país. Y el norte de nuestra provincia, por dicha, tiene una capacidad instalada extraordinaria. Ojalá que eso siga
desarrollándose y aprovechándose para el bienestar de toda la colectividad. Y les recuerdo, acompáñennos el 6 de 8 de la mañana en adelante. En mi caso, les pido el voto para José María Figueres, les pido el voto para las papeletas distritales sancarleñas en el distrito que usted esté, y desde luego para las papeletas de cooperativas y el nombre de este servidor como presidente nacional, y ya nos volveremos a ver tan pronto la pandemia nos permita volver a la trinchera puerta a puerta. De hecho, que vamos a cubrir esas elecciones para ver cómo se va a comportar el electorado, no solo en el país de Liberación, sino aquí, que también en la zona norte se vive bastante la política. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para despedir Tertulia de Noche. Ya regresamos. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra, a nuestra naturaleza, y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia, pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Unite al futuro sostenible. Comprométete con el planeta. Esta semana en Estación 14 tendremos como invitado a un chiquito que empezó vendiendo chicles y se convirtió en un embajador de nuestro país. Sí, yo comencé a trabajar a los 6 años. 6 años y unos meses. También mi madre murió el día que yo terminé la escuela primaria. Si lo que el profesor dice de usted, un 10% es cierto, dígame dónde hay que firmar, me dijo don Pepe. No, Pepe, bueno, mire, ha sido un profesor muy generoso conmigo, pero no le crea. No, mire, yo creo que aquí Dios juega un papel determinante y Él sabrá qué es lo que le da a cada quien y sabrá por qué lo hace. Es decir, yo tuve suerte, la vida ha sido generosa conmigo. Así es, el invitado de esta semana, don Edgar Ugalde, así que lo invito a que no se pierda este programa. Bien, así cerramos Tertulia de Noche esta semana. Hoy compartimos con Rolando González Ulloa, exdiputado, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional, excandidato presidencial y también ahora como miembro integrante de la campaña de José María Figueres. Por cierto, el 6 de junio TVN Noticias también estará dándole cobertura a esta asamblea, como a las demás asambleas internas de los demás partidos políticos que también van a realizar para definir sus candidatos presidenciales de cara a las próximas elecciones. Como siempre, muy agradecido porque están con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí nuevamente en Canal 14 de la Zona Norte. Gracias, chao, que la pase bien. A continuación, volvamos a lo nuestro.